Hola cinescopios, ¿cómo están? Los saluda Uriel y les damos la bienvenida a una sesión más aquí en el Cine Club de Cinescopia. En esta ocasión, siguiendo con la tutela del ciclo que son los Juegos Olímpicos, en esta ocasión los de París 2024, vamos a hablar de la que es de lejos la película más conocida sobre el tema, Chariots of Fire o Carrozas de Fuego. Pero no estoy solo en esta ocasión. En esta ocasión tenemos de invitado a Ángel Silva Juárez, locutor de El Calambre y Hacer Conciencia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Más que un gusto, todo un placer compartir pantalla con ustedes. Y de la barra de Cinescopia nos acompaña en esta ocasión el ya habitual José Roberto Ortega. ¿Cómo estás? Bien, bien, Uri, Ángel, bienvenido. Pues listos para hablar de una película que representa quizás el epítome de lo que son las Olimpiadas, ¿no? Ese triunfo del espíritu humano y de pues, la voluntad como tal a partir del físico. Creo que es algo bien interesante que vamos a estar platicando aquí sobre esta película, que además hay que decirlo, no nada más una de las películas más mencionadas cuando se habla de Olimpiadas, sino también por motivos buenos y malos. Cada que hablamos de los Óscares y de los Óscares de Mejor Película, siempre se tiene que hablar de Carros de Fuego. Y si te graduaste de la secundaria, preparatoria, universidad, escuchaste la canción. Bueno, No, la música del soundtrack de Carrozas de Fuego. ¿será Bueno, Ángel? Hace una pregunta ahí, perdón, Uri, no te quito ahí la batuta, pero ¿será que es de los pocos casos donde la música quizás es más famosa incluso que la película? Yo creo que sí, porque yo la tuve que volver a ver precisamente para este programa y no me acordaba de muchas cosas. Pero así, la música te conecta ya no solo a la película, te conecta a N situaciones. Te digo, si te graduaste, si viviste algún evento deportivo, seguro escuchaste la tonadita de Carrozas de Fuego. Así como We Are the Champions de Queen, que no importa que ganes, tienes que tocar We Are the Champions cuando ganas algo. Que Carrozas de Fuego se ha vuelto, como tú decías, el epítome de cualquier evento. O sea graduación, 15 años, me atrevería a decir que hasta bautizos. No lo dudaría. sí, bueno, pero vamos a indagar más en esto cuando compartamos la ficha técnica. Chariots of Fire o Carrozas de Fuego es una película británica, en específico escocesa, de 1981, dirigida por Hugh Hudson, protagonizada por Ben Cross, Ian Charleson, Alice Krige e Ian Holm. ¿De qué trata la película? Pues bueno, nos remonta a 1919, poco después de terminada la Primera Guerra Mundial, y nos narra dos historias paralelas. Por un lado, la del atleta Eric Liddell, que es un cristiano devoto que se ha encomendado a Dios y que muy pronto va a ser enviado a China durante la guerra. Y por el otro lado está Harold Abrams, que es de descendencia judía y tiene que enfrentarse al antisemitismo y a la lucha de clases, debido a que se ha convertido en un impedimento que le corta las posibilidades de poder competir en competencias mayores. Y esto en preámbulo a lo que serían las Olimpiadas de París 1924, o sea, ya 100 años cerrados con esta temática. Y pues bueno, ya lo mencionaron, es imposible no mencionar la banda sonora de Vangelis antes que nada en esta película, porque es un tema súper conocido, e incluso si nunca han visto la película, es de esos temas ubicables en Madagascar, con temas en la playa, pero eh, ¿qué opinan más o menos con esta influencia que abrieron con respecto a la música? ¿O qué sensaciones le transmite Ángel? Además es curiosa porque es un tema súper electroso que nada tiene que ver con la época, que inclusive te diría, nada tiene que ver con la influencia musical de los años donde se presenta esta película en específico, y sin embargo transmite una tranquilidad porque no empiezas a notar
las notas electrosas, sino que hasta que ya está muy avanzada la canción, ¿no? Parece como una composición muy clásica, algo que esperarías de una película, no sé si llamarla de época, pero vamos a llamarla de época para efectos prácticos, y de repente suelta estos sintetizadores, estos órganos muy, muy pacíficos, con estas tomas o sea, la primera toma es pletórica, ¿no? Esta escena donde están corriendo en la playa en cámara lenta, acompañados de la música, creo que te evoca, y lo que trata de evocar es logro, ¿no? Logro, que el espíritu humano, como bien decía José, puede prácticamente todo, ¿no? Vamos hablando de algo bien interesante. La elección, como dice Ángel, de este tipo de música puede resultar incluso anacrónico con lo que estamos viendo en pantalla. Pero creo que sirve muy bien para alejarte de esa parte decimonónica de decir, oh, la Inglaterra de los 20, lo flemático que puede llegar a ser. Hay que decir que la película tiene un tono muy británico, muy europeo, muy calmo, y que justamente la inclusión de la banda sonora de Vangelis hace que conecte quizás con un nuevo tipo de audiencia o que llame la atención sobre algo así. David Putnam, que es el productor, ya tenía experiencia de alguna manera, no con el New Age específicamente, pero sí con mezclar este tipo de música de sintetizadores, pues vaya, lo hacen películas anteriores como Expreso de Medianoche con la música de George Moroder, y ahora pues, creo que lo hace a la perfección con Vangelis. Es difícil pensar en esta película sin evocar la banda sonora y sin evocar justamente la escena de apertura y de clausura, porque es también de alguna forma también circular, que, que se ha repetido, se ha parodiado hasta el hartazgo incluso, pero es justamente por eso, porque creo que rescata toda la esencia de lo que es la película, toda esa forma de brindar ánimos. Yo creo que tiene el mismo peso que un Gonna Fly Now en Rocky, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, siempre que hablas de películas de entrenamiento, de competencia, tienes que mencionar esos dos nombres. Y bueno, pues Vangelis, que en ese momento estaba en los cuernos de la luna, ¿no? O sea, creo que pocos nombres podemos hablar tan interesantes en la música, no solamente New Age, sino en general, como el caso del griego, y pues creo que fue la mezcla perfecta para musicalizarlo, aunque hay que mencionar que si bien se utilizan varias de sus tonadas durante toda la banda sonora, también hace referencia a música de los 20, o sea, tenemos a Gilbert y Sullivan, por ejemplo, muchas veces durante la película, durante la música, pero siempre sobresalen estas tonadas, ¿no? Calmas, pero llenas de impulso, de energía. Y el uso, por ejemplo, que tiene Hugh Hudson de la cámara lenta, que es algo que también hay que recalcar en esta película y en esta secuencia en específico, hacen que todavía se sienta más poderosa, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y que además, digo, ya acostumbrados a los Rockies, y me atrevería a decir que un poco a Top Gun, tenemos la costumbre de tener estos montajes de entrenamiento o estas secuencias sumamente frenéticas acompañadas de música muy estridente, ¿no? Sintetizadores, pero que resuenan, estas clásicas baterías de los 80s, electrosas, que retumban por todos lados. Y esto es completamente diferente. Esto es una cosa muy tranquilita, pero con una cama de audio muy particular, como que te va empujando, ¿no? Te va empujando la misma cama de audio junto con tus protagonistas, ¿no? Los protagonistas siempre van hacia adelante, porque evidentemente corren hacia un punto específico, y como que la tonadita te va empujando con ellos, tiene como unas notas muy particulares. Bueno, sí, y es una de sus cualidades principales, pero también sabemos, la película no solamente es sobre eso. Sin embargo, la música resalta, creo que el principal valor que tiene esta película, que es un reflejo del espíritu humano, de la exaltación que implica la competencia, de luchar contra las adversidades. Y esto se ve más que nada en su par de protagonistas. Por un lado tenemos un escocés que quiere usar precisamente su propia religión, que es el cristianismo, para evitar que, digamos, se rebaja lo que serían las condiciones dentro de la competencia, porque es no querer eh, corromperse, más que nada de que la competencia no se
no se anteponga ante las creencias personales. Y por el otro lado tenemos a un judío que se le discrimina precisamente por eso y tiene que remar contracorriente para poder ganarse el aprecio del mundo, en especial porque porque él tiene este problema de competencia, de, de no poder encajar y querer demostrar que él vale. No sé qué opinas, Ángel. A mí digo, es una película muy, muy, muy inglesa, como bien decía José al principio, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Siempre vas a ver a dos personas hablando en algún momento. Toda la película son personas hablando, diálogos expositivos. Si no entiendes qué está sucediendo, no te preocupes. Las personas que salen a cuadro te lo van a explicar y te lo van a reexplicar. Pero a mí justamente lo que me parece más interesante, una es que la película no tiene un antagonista como tal, ¿no? Yo la referiría para nuestra audiencia más joven, es muy Remember the Titans, ¿no? No hay un enemigo físico al cual tengas que atacar, ¿no? Por supuesto, salen los estadounidenses como estos grandes competidores que nadie puede vencer, pero salen hasta la mitad de la película y realmente no nos enfocamos en ellos. El antagonista son ellos mismos. Es su contexto, son sus propias creencias que de repente se anteponen a lo que esperan de ellos. Y eso se me hace muy, muy prudente de la película porque nos sitúa en un tiempo muy específico y sobre todo muy curioso de la Europa, ¿no? Acaba de salir de una guerra mundial, Europa se está reconstruyendo, está empezando a salir, Estados Unidos está en su máxima gloria porque salvó a Europa de la Primera Guerra Mundial, pero está a 5 años de una de las peores crisis de su historia, ¿no? Entonces nos ponen todo mundo habla de esta Europa libertadora para la Segunda Guerra Mundial, pero hay un antisemitismo muy latente en toda Europa, ¿no? O sea, no solo fueron los alemanes nazis los que estaban en contra de los judíos, en toda Europa se respira un ambiente donde el judío, como bien dice Abrahams, no encaja, ¿no? Creo que lo maneja muy bien. Hay un diálogo que me parece extraordinario de me llevan al río, pero no me dejan beber el agua, ¿no? Entonces creo que ahí ejemplificamos todo lo que pasa en el contexto europeo de 1920-24, que me parece que es tal vez de lo más rescatable de la película. Hay, creo, también muchos temas interesantes, como bien decía Ángel, el hecho de no tener un antagonista, sino una lucha personal, porque no es no nada más es la rivalidad que hay entre esos dos protagonistas, que sí la existe, sino que es una lucha interna y cada uno de estos corredores está luchando contra sí mismo, contra el sistema de creencias. Habría que mencionar algo, o sea, la película de nuevo es sobre el triunfo de la voluntad como tal, el triunfo del espíritu humano, y que es lo que representa justamente el espíritu olímpico. ¿Por qué mencionarlo así? Porque los protagonistas de hecho son dos extraños ante el mundo británico, incluso si lo pensamos, no son el típico Lord, el típico que viene de Liverpool y quiere salir adelante. Son dos personajes que vienen, uno de ascendencia judía, con lo cual pues está luchando incluso contra el reconocimiento que tiene, o sea, los diálogos que tienen los profesores en Cambridge, hablando de dónde viene la fortuna del papá, si es prestamista o qué se puede esperar de un judío, son devastadores en muchos sentidos y te da a entender cuál es la situación social a la cual Abraham se está enfrentando, ¿no? Y a qué tiene que vencer y prevalecer para poder hacer lo que le gusta, ¿no? Que es correr. En el caso, por ejemplo, de Lindell, tenemos el tema de que aunque es británico, él es escocés y también hay una rivalidad fuerte, digamos, entre escoceses e ingleses. Entonces, el hecho de que también tenga que hacer prevalecer sus creencias y su sistema de creencias, incluso por encima en algún momento dado se lo ponen como disyuntiva entre el amor a la patria o el amor al rey o la obediencia como tal, es creo que lo que hace interesante esta película. Hay que decir algo, se aleja, por ejemplo, de enfocarse en las proezas deportivas, en las grandes escenas de gente venciendo y prevaleciendo y haciendo énfasis en las carreras. Las escenas que tenemos de las carreras, incluso las finales, son mínimas, son secuencias bien dirigidas, pero que no se llevan la atención de lo que realmente se está luchando o por lo que realmente se está corriendo, ¿no?
Y en ese sentido creo que atina a meterse en la psique del deportista, en la psique de la persona, en el espíritu de por qué está corriendo, qué lo impulsa a correr y cuál es el motor, digamos, que lo lleva hacia adelante. Eso creo que la diferencia mucho de otras películas deportivas. Ahorita, si hablamos de Rocky, por ejemplo, pues hablamos de grandes secuencias, ¿no? Hablamos de las grandes secuencias de entrenamiento, de las grandes secuencias de pelea. Si vemos un Toro Salvaje, también está lleno de grandes secuencias de lo que es las batallas, la pelea como tal. Y aquí se aleja del tartán, o sea, se aleja de la pista, se aleja para poderte meter más en los diálogos de decir quiénes son las personas que están atrás, por qué están corriendo y qué es lo que representa para ellos el ganar, el perder, porque también otro de los diálogos creo que son maravillosos. El guión es lo que sobresale de la película para mí, que es justamente decir, a veces hay que saber, es difícil perder, pero también es más difícil pensar en ganar, ¿no? O sea, pensar en ganar como un triunfo sobre por qué estoy ganando, qué representa ganar. O sea, se va metiendo a la mente de los corredores y reflejando, claro, el entorno social en el cual se vivía. Pero es también teniendo en cuenta mucho de esta historia personal. Muchos podemos decir que es una historia de superación y lo que quieras. Y puede que sí, pero irónicamente en esta historia de superación se puede ver lo que es la misma esencia del deporte, lo que tratan de promover los Juegos Olímpicos, que es la competencia sana, que es así, no hacer trampa ni nada, que entender que el camino al éxito es de trabajo y esfuerzo, y sobre todo incluso cómo la religión también incluso influye en el pensamiento de las personas. Que vemos, por ejemplo, que Eric no quiere corromper o quiere sobreponer lo que es la lealtad a la patria por sobre la religión, o que Harold, además de estas discriminaciones, también se sabe que él no está acostumbrado a perder, por eso su primera derrota se la toma muy fuerte, e incluso esto mismo influye de que él le cuesta trabajo entablar una relación, y es aquí, por ejemplo, donde entra esta Sibby, que a la larga sería su esposa, pero ella es hasta cierto punto un anclaje para que él incluso aprenda a sobrellevar la derrota, porque él, no, como repito, nunca se acostumbró a perder, y en su primera derrota se la toma muy fuerte, y esto es algo que sí puede llegar a sobrepesar, sobre todo para alguien que es aplicado, disciplinado. Enfrentarse a la primera falla es muy difícil, y es cómo saber sobreponerse a ella. Sí, y pondré algo en duda aquí. O sea, no se trata de una de las películas deportivas en las cuales se trate de tener al underdog, a la persona que viene de abajo y que resulte una de superación, ¿no? O sea, de inicio tiene algo particular en la forma de la estructura, que es que sabemos que estamos frente a gente que ha ganado y lo muestra a través de flashbacks y que incluso hace uso de flashbacks dentro del flashback, que es algo... El Inception original, ¿no? Sí, o sea, de repente te lleva 2-3 veces hacia atrás para poderte poner en contexto de la narrativa que está haciendo. Digo, tiene aciertos en guión y puede resultar curiosa para la concepción que tenemos de las películas deportivas o la concepción incluso hollywoodense que tenemos del cine. Eso la hace particular, ¿no? Y nacemos de algo de que son 2 personajes, 3, de hecho, si mezclas a este Lord, que sabemos cuál es el destino. O sea, ya te están diciendo que son gente que triunfaron y simplemente está regresando a decir qué hay detrás de esto, no tratando de decirte, el gran esfuerzo físico que hay, pero sí tratando de anteponer esta parte de buscar rememorar, de buscar conmemorar, de buscar enaltecer a estos atletas como lo son, y que incluso ponen sobre mesa de juego en varios diálogos el hecho de decir que se rompe cuando estás empezando a ser profesional dentro de estas competencias, ¿no? O sea, los Juegos Olímpicos hasta hace todavía unas décadas tenían con que decir, si no eres un atleta
que lo haces simplemente por amor al deporte, que eres amateur, no puedes competir, ¿no? O sea, no estás apto, ¿no? Cuando de alguna manera también se rompe con esta parte de buscar profesionalizarte o de buscar, en el caso de Abraham, el tener un entrenador al cual es profesional y te está tratando de sacar adelante, ¿no? Trata, creo que sí, de poner enfrente el decir, se hace por amor, se hace por lo que representa para ti y el motor interno que representa para ti el hecho de correr en este caso, ¿no? Lo podemos extrapolar a cualquier otra disciplina, ¿no? Pero creo que hace justamente eso, que es una película que también tiene esta parte de evocar la juventud, de evocar lo que años después haría, por ejemplo, la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Con el Carpe Diem, de buscar decir, mira, ahora son estos viejos que están despidiendo a uno de ellos y están recordando cómo era, ¿no? Cómo fue que alcanzaron la gloria, porque se puede alcanzar la gloria a través de muchas formas, ¿no? En este caso lo pone hasta de forma espiritual, dedicándote a Dios, o hasta pues, de forma deportiva o de forma económica. O sea, hay muchas formas de alcanzar esta gloria, ¿no? Y el secreto es también disfrutar en lo que estás haciendo. Y creo que también le da un muy buen balance a lo que es el atleta, ¿no? Usualmente vemos a los atletas básicamente como superhéroes. Son estas personas que nada les afecta, que viven completamente para el deporte, los ves haciendo comerciales. Pueden perder, sí, pero pues sabemos que es parte del deporte. Y aquí vemos que pues, igual que tú, que yo, pues, son una maraña, un laberinto de emociones, ¿no? Todo lo que está a su alrededor les puede afectar, ¿no? O cosas que a lo mejor ahorita pensando, como tú bien decías, en un Rocky, en películas de fútbol americano, pues uno diría, pues la religión qué, ¿no? Inclusive en algún momento, la primera vez que, si la ves la primera vez, te puede enojar un poco Lindel, ¿no? Así como de, te estás dedicando a esto y vas a dejar o sea, que correr un domingo arruine 4 años de trabajo, pero conforme vas revisando la película dices, ese es él, o sea, no puedes anteponerte, o sea, no puedes romperte a ti para lograr esto, ¿no? O por lo menos para él, esa secuencia de valores, esa estructura de valores es lo suficientemente importante como para decir, no puedo romper esto por conseguir este beneficio, ¿no? Y si te investigas un poquito la historia de Lindel post Juegos Olímpicos, te darás cuenta que, o sea, el hombre era un roble en cuestión moral y sistema de valores, ¿no? Recibió N cantidad de ofertas de N cantidad de marcas para ir a Estados Unidos a enseñar atletismo y el hombre se fue de misionero a China, en una China ocupada por los japoneses. Entonces, te das cuenta, o sea, creo que le da un justo valor al atleta. También son humanos, también les duele, también no saben perder, también no saben ganar. Entonces creo que esto también es muy valioso de la película, ¿no? Nos humaniza al atleta y nos hace, Sybil también como personaje se me hace grandioso, porque Sybil somos nosotros. Es la persona que no sabe absolutamente nada del deporte y que Abrams le está explicando todo el tiempo por qué hace lo que hace, ¿no? Porque muchas veces uno no entiende la motivación, ya no digamos sobre el deporte, sobre muchas cosas que hace uno, ¿no? Y Cibul es como esa ingenuidad que siempre tenemos de, ¿y por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, ahí está nuestro Pepe Grillo, nuestro Harold Abrams, diciéndonos todo el tiempo por qué lo hacemos y recordándonos lo importante que es hacerlo, ¿no? Y esto incluso se extrapola al entrenador de Abrahams, que es Sammo Sabini, que se sabe, es italiano, pero es de ascendencia árabe, y también por eso se le discrimina. Y esto incluso también se le puede aplicar, porque no solamente es lo que es el atleta, de humanizarlo, de entender la frustración de que gané plata, pero a mí me entrenaron para ganar el oro y no lo pude conseguir. Es también por parte de un entrenador que va a tener una última oportunidad también de poder alcanzar la gloria, que quizás para los estándares actuales sí suena muy cliché, pero dentro de lo que quiere proponer la película se extrapola, porque ya no solamente es el atleta, también se incluye el entrenador, que también tendrá sus propias motivaciones detrás para poder involucrarse en la competencia.
Claro, porque al final del día estamos de nuevo ante una trama que te lleva mucho al poder del pensamiento, a la convicción. Ahorita que hablaban del personaje de Little, es, es impactante esta parte de la convicción religiosa que tiene, pero también la lleva a la convicción deportiva, ¿no? A querer buscar la excelencia en todos los sentidos. Y lo mismo pasa con este entrenador, ¿no? O sea, de alguna manera resulta igual de importante para cualquier deportista tener un buen entrenador, pero un entrenador que crea en el trabajo y que crea en la persona que está entrenando. Creo que eso es algo de lo valioso que nos propone, porque de nuevo, la película no se trata nada más de correr y ganar. Se trata de buscar correr por honor, correr por estas convicciones, correr por amor a lo que estás haciendo, a tu familia, a tu entorno, a tu país, incluso. Y pues se vuelve una película que resulta un sinónimo de buscar la excelencia, ¿no? De buscar la excelencia, en este caso a través del atletismo, pero también, de nuevo yo decía, del espíritu, ¿no? Del espíritu que puede haber para poder lograr esto. Y de nuevo pongo a la mesa algo que menciona. Se pone la disyuntiva de decir cuál es el punto de correr por honor simplemente o correr por individualismo, ¿no? Ya no lo menciona como parte de profesional o por ganar dinero, por tener un patrocinio, porque pues, en esa época pues no existía que Adidas te fuera a patrocinar, ¿no? Pero sí por el tema del individualismo, de querer sobresalir, ¿no? Y tratan de anclarlos a esta idea amateur de decir, vamos a correr por los valores que representa nuestra escuela, por los valores que representa nuestra nación. Y por ejemplo, el papel, decíamos que no hay un villano, pero por momentos la gente del Comité Olímpico Británico se vuelve un villano. Por momentos el mismo príncipe de Gales se vuelve un villano. Pero justamente se dimensiona en decir, no son el típico villano al cual vas a odiar como tal, porque también están persiguiendo sus objetivos, sus convicciones. Simplemente es ver cómo podemos encajar y cómo podemos hacer un grupo armónico dentro de esto, que cada quien esté viendo por sí, pero viendo por el equipo y por la nación como tal. Sí, y no, lo mejor, bueno, perdón. Adelante. Lo mejor de todo es que también con esto se evita el típico discurso patriotero de mi país. Eso sí es algo que se resalta, porque también ya sabemos, los Juegos Olímpicos son una manera pacífica de decirle a los demás mi país es mejor que el tuyo, porque ya sabemos los desastres que causa la guerra, y ahí ya también está cuando te pasan el medallero de que China tiene 70, Estados Unidos 64 y todos los demás 3-2, 3-2, 3-2, 5-10, 3-2, 3-2-1. O sea, también se evita ese discurso patriotero que usualmente lo hubiéramos visto en una película gringa o en una película china, que a esos les encanta exaltar a su país. Mira, justo, qué bueno que mencionas eso del patrioterismo, porque acabamos de publicar en el Calambre un meme que sacó Estados Unidos, que decía Michael Phelps, población 1, medallas olímpicas 23, México, población 129 millones, medallas olímpicas 13, ¿no? O sea, si eso no es una afrenta directa entre países, pues no sé qué considerar una afrenta. Pero aún así, sí tiene tintes patrioteros, si lo podemos llamar así, pero que el mismo director, con astucia de un buen guión, baja, ¿no? Porque entonces sí es Inglaterra sí es el Reino Unido tratando de imponerse ante Estados Unidos, que está subiendo, porque le sube la economía posguerra, porque está en un punto máximo de crecimiento, tiene a estos atletas que a todas luces parecen invencibles, entonces tenemos que demostrar en terreno europeo que los europeos seguimos siendo los que mandan, ¿no? Y a pesar de todo esto, esta onda de los lores y todo esto del príncipe de Gales y cómo pueden, inclusive cuando se enteran de la situación de Lindell, de no te preocupes, nosotros hablamos con el Comité Olímpico Internacional, tienes todo esto que expone la historia de Abrahams, de, pues sí, serás muy chido Reino Unido, pero también eras antisemita como los que después van a explotar el antisemitismo, ¿no? También buscas un logro nacional a manera personal, por encima de la estructura de valores de tus atletas.
también los ves como objetos, no es de no, tú tienes que correr aquí porque al país le conviene que, o sea, y utilizas eso, ¿no? Es el amor al país, es para obtener un logro en metálico, ¿no? En este caso la medalla que demuestre al final del día que tú eres un mejor país que el otro. No nos alejamos, ¿eh? O sea, yo sí creo que la película sí tiene ese tono patriotero y lo tiene a lo mejor menos in your face, ¿no? De lo que sería Sí. una película americana. Pero claramente lo tiene, o sea, lo tiene desde las competencias que te va poniendo, donde presentas una Escocia contra Irlanda, una Escocia contra Francia, y después obviamente ya en las finales de las Olimpiadas contra los Estados Unidos, ¿no? Porque sí se menciona desde los reels que están viendo quiénes son los competidores estadounidenses con los cuales nos vamos a enfrentar y cómo ellos están corriendo por un honor diferente o por ellos mismos, pero no les importa lo que es la patria o lo que fuera. O sea, hay muchas cosas que sí te lo dicen claramente. Incluso si lo llevamos hasta el tema de por qué gana el Oscar a Mejor Película creo que hay mucho de honor británico y de decir, mira, aquí vencimos a los estadounidenses, hicimos Sí, ver claro. como nada. O sea, al final del día, si es un cine que de nuevo choca incluso contra la concepción de cine estadounidense, choca incluso contra eso y pone, digamos, un nivel distinto sobre la mesa. Entonces, creo que vaya, no está eximiendo la parte de la competencia. Ahora, claro que son países distintos. Hablabas ahorita del medallero y perdón que lo volvamos a poner como tal. Hay países que están realmente en los Juegos Olímpicos buscando, no sé, sobresalir en algunas cuantas disciplinas. Hay otros que están ahí peleando porque China no me vaya a ganar en el medallero, porque Japón no me vaya a superar en esta parte. No sé, a nivel Latinoamérica solemos decir, ganamos pocas medallas, ¿no? Salvo el caso quizás de Brasil, medianamente por momentos de Cuba. Solemos ser países que se ganan pocas medallas. ¿Y por qué? Porque quizás no vemos todavía esa parte de deportividad tan clavada como un sinónimo de superioridad a nivel nación. O sea, hay países, el día de hoy, ayer, nos despertamos con la noticia de que Guatemala gana una medalla de bronce, que es la segunda medalla olímpica en su historia. Entonces, no estamos hablando de países que sean competitivos o que utilicen el deporte como símbolo de superioridad ni hegemonía, ¿no? O sea, lo mismo nos pasa a nosotros como mexicanos u otros países latinoamericanos. Es distinta la concepción que se tiene de cuántas medallas tienes que ganar para poder decir que eres superior a otros países, ¿no? Hay países como claramente China, como Rusia, como Estados Unidos, que dedican incluso una gran cantidad de recursos para buscar que sus atletas ya sean naturalizados o sean nativos, porque también hay quienes naturalizan a muchos atletas para poder subir en el medallero, sí lo toman ya como algo más político incluso de lo que pueda llegar a ser. Y de nuevo, hablando de esta película, creo que retoma esa parte de la pureza de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entre comillas, de la competencia por ver simplemente quién puede ser el que haga la carrera más pura, más rápida, quién es el ser humano que pueda, dice el espíritu olímpico, el Sitius, Altius, Fortius, ¿no? O sea, quién realmente puede lograr eso. Pero sí hay tintes patrioteros muy marcados en esta película, ¿eh? Bueno, sí, pero no es Top Gun, no es Zero Dark Thirty, no es el acorazado Potemkin, no es Soy Cuba, Rocky no es 4, Triple ¿no? R. Rocky 4. Bueno, Triple R la dejo pasar porque eso está muy de risa, pero no es de esos tipos. O sea, no es como Estados Unidos o China que les encanta restregarle en la cara mi país, o sea, es diferente. O sea. Lo que pasa es que encuentra balance, ¿no? Y de nuevo, eso se debe a un guión extraordinario, porque yo creo que hay pocas películas deportivas donde realmente puedes resaltar el guión sobre el montaje, ¿no? O sea, por ejemplo, Rocky 4 en este caso, es montaje. El guión puede parecer muy burdo, ¿no? Inclusive aquí el montaje de entrenamiento es hasta risible, ¿no? Comparado con estas grandes películas deportivas. Abraham está esquivando perritos para alargar su zancada, ¿no? Con una música también, otra vez, completamente calma, no es esta música frenética, no es esta música de muchos beats que nos diga, que nos acelere el corazón.
te ríes cuando ves a Abrahams brincando perritos, ¿no? Y no entiendes así de, ¿y esto cómo, o sea, en estándares modernos, ¿y esto cómo lo interpreto, ¿no? Porque esto tendría que ser un entrenamiento de un atleta de alto rendimiento, ¿no? Supongo que en su tiempo tenía mucho sentido y sí alargaba la zancada. Pero de nueva cuenta, creo que esta película es muy balanceada, es muy consciente del balance que tiene que tener precisamente para que no caiga en excesos de o soy muy patriotera o soy súper de casi de superación personal. Creo que encuentra muy bien el punto medio. De repente comete excesos, porque también hay que decirlo, de repente tiene sus excesos, pero también el director creo que sabe jalarse a sí mismo como para decir, ok, ya me di la oportunidad de irme a un extremo, me regreso al punto medio, no, ya me fui para la izquierda, me regreso al punto medio. Entonces eso lo hace, si es una película pesada, hay que decirlo, no es una película que a lo mejor el 80% del público se pueda echar en una tirada, por lo mismo son diálogos tras diálogos tras diálogos, y sobre todo acostumbrados a películas frenéticas de deportes, pero creo que es una película que te da otro aspecto de lo que puede ser el deportista, de lo que puede ser el entrenador, de lo que inclusive puede ser una sociedad ante sus deportistas, ¿no? Porque Abraham, con todos sus logros, pues Abraham sigue siendo el paria. Y él lo dice, ¿no? Yo sé que ganando logro cierta aceptación, ¿no? Pero sigo siendo un judío al final del día. Como los atletas africanos en Europa. Sí. O sea, sí logra a través de esta carrera y de esta medalla, pues a lo mejor cambiar un poquito la perspectiva, pero no lo va a lograr a nivel social. O sea, por más que tengas a atletas africanos ganando en el nombre de Italia, en el nombre de España, al final en el día a día va a cambiar muy poco la percepción que la sociedad tiene de estos y no los van a dejar de ser un gueto, ¿no? Pero, de nuevo, hay algo también interesante en la película que se vuelve nostalgia, ¿no? Que te vuelve a una época distinta en la cual va encapsulando la forma de ser, la forma de hablar, la forma de vestir, la música que se escuchaba. O sea, lo hace muy bien. Decían ahorita en las secuencias de entrenamiento, a mí la que más gracia me hace es la de este personaje de Lord Lindsay, que va entrenando diciendo no quiero derramar una sola gota de champán de estos obstáculos y tienes que decirme si derramo gotas de champán, o sea, contra otros personajes que están realmente tratando de salir adelante bajo pocos medios, ¿no? Simplemente el hecho de tener un atleta judío, pues también te habla de que tiene el dinero para poder pagar un entrenador, ¿no? Cosa que otros difícilmente tienen. Cualquier persona de escasos recursos no llega a Cambridge, no llega a esas escuelas para poderlo hacer. Entonces, simplemente creo que sirve mucho para encapsular esta parte de la historia, de cómo era la sociedad, de ver cómo se fue gestando mucho de lo que posteriormente tendríamos 15, 20 años después, con esta llegada del antisemitismo todavía más grande, pero lo hace creo que a través de una narrativa interesante. Y hay que decir que estamos, por ejemplo, ante una película en la cual el guionista, que hablamos mucho del guión, lo que buscaba de origen era narrar una historia muy semejante a la de A Man for All Seasons, ¿no? Un hombre para la eternidad. No sé si hayan visto esta película que sobre Thomas More, que también por cierto ganó el Oscar a Mejor Película, donde justamente Thomas More antepone sus principios católicos para enfrentarse al rey, ¿no? Y para confrontar todo el establishment británico, obviamente en una película de época. Querían buscar una historia semejante, lo logran a través de pues, una casualidad, que leen una enciclopedia sobre las Olimpiadas y que leen la historia de Liddell, ¿no? Y encuentran justamente cómo llevarlo a los deportes, pero no buscando necesariamente hacer el énfasis en los deportes, sino enfatizar en esta parte de la convicción, en este caso religiosa, y de cómo puede sobreponerse ante los poderes fácticos, ¿no? Que rigen tanto el deporte como, pues, obviamente, la política en Inglaterra. Entonces, entendiendo esta parte de contexto, podemos empezar a vislumbrar por qué se lleva por este camino la película. Hay que decir que Hugh Hudson, pues, estamos hablando de su primera película. Es raro ver una ópera prima, y mucho menos hablando de los Oscars a Mejor Película, que una ópera prima lo gane, ¿no?
En este caso pues, lo hace, pero Hudson viene de hacer comerciales en televisión y de hacer documentales, ¿no? Hay un documental bastante famoso de él sobre Fangio, hablando de automovilismo, donde pues, hace uso justamente de este tipo de escenas del slow motion, de tratar de hacer en cámara lenta muchas tomas para enfatizar la emoción. Y aquí, por ejemplo, el manejo que tiene de cámaras y el manejo que tiene de elegir qué utilizar en las secuencias, creo que la hace por encima de la media de cualquier otra película. Hay que ver, por ejemplo, el énfasis que pone ya no en la carrera, sino en las expresiones que se hacen durante la carrera, ¿no? Hay otra cosa que hay que mencionar es que la película está llena de secuencias maravillosamente bien dirigidas y a pesar de que se hace lenta en un cierto sentido para el público regular, la verdad es que si la vamos diseccionando secuencia tras secuencia, hay muchas muy bien hechas. Sí, justo hablando de ahí, a mí la secuencia que me parece genial es justo cuando Abrahams conoce a Sybil, que están en esta especie de cabaret bar, y que le está explicando toda su motivación detrás de correr, y llega el camarero y a ella con toda gracia le dice, patas de cerdo en un perfecto francés, y con él se voltea y ni siquiera pregunta, ¿no? Él entiende que él no habla francés y le dice en un tono que está medio entre lo despectivo, entre juguetón, puedes darle muchas interpretaciones al tono que le da el camarero y le dice patas de cerdo, ¿no? Ahí se queda. Y la cámara está puesta en una forma donde los ves a ellos de perfil y no sabes si el camarero está hablándole a él, le está hablando a la nada, se lo está diciendo como una forma de insulto, simplemente le está diciendo que es el plato. Además, el cerdo es un platillo que los judíos no comen. Judíos no pueden, exacto, entonces, y además, pues patas de cerdo hace referencia a su instrumento principal, que es para que utiliza las piernas para correr y como que lo está, encima le está diciendo eres un pésimo corredor, y hay un silencio sumamente incómodo que termina en risas, ¿no? Pero esos 3 minisegundos te plantea toda una problemática, te plantea, inclusive hasta le aplaudes a Abrahams que termine en risa, ¿no? Porque tal vez a lo mejor cualquiera de nosotros le hubiera soltado un cachetadón al camarero, ¿no? Pero es una escena sumamente sutil, sumamente bien dirigida, hay notas de música muy sutiles por detrás, enmarcando siempre toda la escena, los cuadros son como en plano americano, no tan cerrados, ves todas las expresiones que hace ella cuando está conociendo a Abrahams, todas las expresiones faciales que hace él cuando habla de que, pues sí, es privilegiado, pero no deja de ser judío y eso le evita ciertas cosas, ¿no? Y te digo, y ves todas las expresiones del camarero en este tono juguetón, como algo tan sencillo como unas patas de cerdo puede tener tantas connotaciones en 10 segundos que se presentan las patas de cerdo. Sí, y como pues, muchas secuencias que a lo mejor muchas veces sí se necesita un ojo más aguzado para poder distinguir lo bien dirigida que está esta película, porque hablamos de los méritos del guión, sí, pero creo que también tiene muchos méritos, no nada más obviamente a nivel musical, sino en general la ambientación misma de la película y el trabajo de dirección, que creo que es bastante loable. De hecho, con todo esto mencionado en el apartado técnico, es fácil intuir que esta es una película de la época. De hecho, muchas de las biopics de ese entonces se filmaban igual. Es decir, empezaban por el final, hacía el método de in media res. Empezaban por el final, en este caso empiezan con un funeral, porque es la despedida, que está diciendo de todos esos atletas que competimos, ya nada más quedamos 2. Y a partir de ahí empieza a contar la historia a manera de flashback para poder entender cómo fue que llegamos hasta ese día. Nuevamente, es algo que era común en la época. Al año siguiente Gandhi repetiría la misma estructura. Gandhi creo que sí se aleja un poco de esto. No, Gandhi también empieza por el final y también hace el sistema de flashback. Inicia con el tema del asesinato de Gandhi y después te lleva al inicio de su juventud, pero hay algo interesante, por ejemplo, decíamos de la construcción en edición de la película.
porque Gandhi, si bien inicia con este asesinato, sí se vuelve una narrativa lineal, ¿no? Desde el Gandhi joven en Sudáfrica hasta cómo llega a este punto de donde lo asesinan. Y en el caso de Carros de Fuego es de repente saltos temporales bastante interesantes en los cuales incluso como espectador, y lo digo de forma personal, a veces llegas hasta perderte por un momento de decir, a ver, ¿dónde estamos en el tiempo? Porque las elipsis del tiempo no son las clásicas. Y de nuevo, la estructura es muy europea, muy británica y muy alejada de este convencionalismo, no tanto de las biopics, ni de las biopics deportivas, porque por ejemplo, podemos compararla con toda la época que será Breaking Away, esta película sobre ciclistas, que si bien comparten ciertas cosas, también se aleja de lo que es se aleja de lo que es este tipo de cine, ¿no? A una concepción más estadounidense. Creo que tiene los méritos suficientes en edición, por ejemplo, para llegar al tema de poderte, por ejemplo, conmover sin llegar a la manipulación emocional, de emocionarte en las carreras sin llegar a estas secuencias de corte y edición a todo lo que da. Y pues nada, o sea, simplemente la manufactura, por decirlo, es impecable. Sí, pero es diferente, nuevamente es de su época. Y esa es una de las razones incluso por las que la película para la gente actual siente que ya ha envejecido. Porque ya se está ganando la controversia de que si esta película realmente merecía ganar el Oscar de esa edición, porque vamos a ser honestos, creo que 9 de cada 10 se lo hubiéramos dado a Indiana Jones. No. O si no era esa, era On Golden Pond, era una de esas dos como alternativa. Pero sí se ha ganado esa controversia de realmente si esto se la merecía. A ver, hay películas a las cuales haber ganado el Oscar les resulta contraproducente, ¿no? Les llega ese backlash, ese digamos, odio inmerecido, simplemente por haber ganado el Oscar a Mejor Película. Yo soy de los que cree y sostengo que, por ejemplo, Crash es una muy buena película, que quizás no debió haber ganado el Oscar, y el haberlo ganado le resta méritos o hace que la gente la vea de forma negativa. Shakespeare in Love es una de las grandes películas que tristemente ganó el Oscar, porque pues, con eso ya la hunde. Y en el caso de Chariots of Fire, o de Carros de Fuego, creo que también le resulta en contra. Obviamente ahorita estás hablando de un tema mediático con Indiana Jones y la primera película de Cazadores del Arca Perdida, pero en ese año la favorita de hecho era Reds, y es una gran película esta de Warren Beatty, hablando de lo que son se me fue el nombre de este escritor John Reed, y los días que vivió durante la Revolución Rusa, ¿no? Siendo el americano. Esa es una gran película que de hecho creo que gana el Oscar a Mejor Director, pero no gana a Mejor Película. On Golden Pond, que si me preguntas a mí hoy por cuál hubiera votado, On Golden Pond creo que es una de las películas más cercanas a mi corazón. Esta dupla que tenía de Henry Fonda con Katharine Hepburn y Jane Fonda también en el papel, la hacen meritoria de muchas cosas, pero quizá la favorita era Reds, y viene el triunfo de Chariots of Fire por dos motivos. El primero, gana justamente creo que por el impulso británico que hay dentro de la academia. Ahora, no es nada más el tema de ganar el Oscar. Si ves las listas de las mejores películas británicas, siempre está rankeada entre los primeros lugares. O sea, no estamos ante una película mala, pero al no estar acostumbrados como cinéfilos muchas veces, o sobre todo pre-cinéfilos, a un tipo de cine europeo, hace que esta película nos parece, como decía Ángel, lenta. Entonces, y creo ahí también que es víctima de lo que se convirtieron las películas deportivas, ¿no? O enfocadas al deporte. Porque si bien tenemos grandes dramones, como podría ser tal vez un Remember the Titans, un Any Given Sunday, que son más enfocados a los personajes que realmente a lo que sucede dentro del terreno de juego, también estás hablando de Rocky, inclusive, sufre o palidece ante un Rocky 4, ¿no? Que es mucho más espectacular en secuencia. Entonces, creo que es víctima de la propia evolución del género, porque estamos más acostumbrados a ediciones mucho más dinámicas,
que a lo mejor no estemos tan centrados en los personajes, sino estemos más centrados en lo que pasa en su conjunto, ¿no? La victoria se vuelve el personaje principal. Y en este caso, pues la victoria es básicamente un reflejo de lo que sucede en pantalla. Estamos viendo a los personajes. La victoria, ya sabemos qué pasa. O sea, no es secreto para nadie. Al ser una especie de biopic, ya sabemos que estos dos ganan la medalla, entonces eso a lo mejor le podría restar el elemento de sorpresa. Lo interesante aquí es ver cómo la consiguieron. Y sin embargo, si la comparamos con algo, yo siempre agarro Rocky 4 porque se me hace como lo más frenético en materia de cine deportivo. Tú no sabes qué va a pasar en la pelea de Rocky contra Iván Drago, ¿no? Porque Iván Drago a todas luces es mejor o es más potente que Rocky, lo va a despedazar. Si despedazó a Apollo Creed, seguramente va a despedazar a Rocky, ¿no? Entonces hay ese nivel de incertidumbre que Carrozas de Fuego no tiene. Ya sabes que inclusive vámonos más allá, ¿no? El que Harold Abrahams gane la medalla de oro no mejora la situación para los judíos en Europa. Ya sabemos qué va a pasar dentro de 15 años con los judíos en Europa. Entonces, es muy difícil, creo que aún en tiempos modernos, que el cine de personajes nos cuaje de inicio, ¿no? Crash es una película de personajes que a lo mejor podría no cuajarte porque yo soy de la opinión que algunas subtramas podrías quitarlas y no le pasa nada a la película, o podrías haberte enfocado más en otros personajes, ¿no? Traffic es otra gran película de personajes, y también, ¿no? O sea, palidece de repente de querer meter tantas subtramas que de repente te haces bolas, quién es quién o dónde estaba cada cual. Uh, uh, lo que hace Denis Villeneuve también, de repente mete muchos personajes, pero su cine es de personajes, y inclusive Dunas puede parecer lenta, ¿no? Porque es un cine de personajes. Y no parece lenta, es lenta. Bueno, discutimos en otro programa sobre Dunas, porque ese es mi libro favorito, y vamos a pelear en esta emisión. Pero creo que palidece ante eso, ante la evolución de un género, no tanto a que la película sea mala per se, porque no lo es. O sea, definitivamente no es, o sea, no es el champán para todas las comidas. Sí. Sin embargo, y ahí me gustaría más bien que ahondes tu punto de vista, Oriel. Había una. Siempre sigo ciertos críticos que siempre son como formativos en esta parte. Para mí, hablar de Siskel y Ebert es hablar de los dos grandes dioses de la crítica. Bueno, hay otros tantos, pero Gene Siskel, por ejemplo, algo que decía de Carros de Fuego era que era una película buena, era una película entretenida, pero que no era grandiosa. Entonces, no sé si eso pase, ¿no? O sea, es que para mucha gente esta película no le podemos decir que sea mala bajo ninguna perspectiva, bajo ninguna. Es una película altamente disfrutable, altamente, bueno, de un calibre fuerte en cuestión de la técnica que se utiliza y de lo que nos gusta del cine, pero a lo mejor este elemento de no ser tan emocionante, tan emocional, le reste méritos porque estamos acostumbrados a ver esas películas grandilocuentes, biopics, en las cuales vamos nosotros a sentirnos parte del triunfo del deportista y de las grandes secuencias. O sea, no sé si esto sea lo que hace que esta película, ante ojos de muchos críticos incluso, sea, como decía Siskel, buena pero no grande. A lo mejor, pero nuevamente siento que es más porque esto ya es un producto de su época y se le tiene que ver así, como un producto de su época. O sea, las actuaciones eran diferentes, la forma de escribir era diferente, la forma de dirigir era diferente, la forma de colocar la cámara era diferente. O sea, es simplemente otra época. A nosotros, que estamos acostumbrados a ver cine viejo, unos más que otros, pero ya estamos acostumbrados a ver cine viejo, esto no es problema. Pero para alguien que nada más se ha visto los últimos 20 años de cine, pues sí, ver algo más viejo y que se forma de una manera distinta, sí, va a ser un poco pesado, pero si a mí me preguntas, a mí no me pareció lenta ni pesada. Es una película sencillamente accesible en lo que respecta a las de la época. Nuevamente, sí está ese impedimento, pero
es más una barrera mental, como solías decir, es una barrera más mental, porque es también estar consciente de qué te vas a ver, de qué te vas a ver, porque no esperes en este caso ver una película que tenga un montaje dinámico, es más lento, no al nivel de llegar a contemplativo, no, gracias a Dios no llega a contemplativo, pero sí es un ritmo cómodamente lento que te lleva de la mano para que no pierdas de vista lo que sucede en pantalla. Puede ser. No sé, yo sí estoy en contra de eso. Creo que la concepción que tenemos de la película sí puede estar dañada más por el hecho de no tener estas grandilocuentes escenas, más allá por un defecto de la misma o de que haya envejecido. O sea, creo que yo soy partícipe de pensar que el cine no envejece, que quizás nuestra forma de verlo es lo que cambia, ¿no? Pero creo que si bien es un producto de su época, también incluso se siente anacrónica para el cine que se hacía en los 70s. O sea, estás hablando de una película de 81, donde venimos ahora sí del corte frenético de los 70s, que si bien hablabas de Rocky, está a 1 o 2 años de lo que fue Rocky 3, ¿no? Que también fue ese tipo de corte. O sea, estamos hablando del mismo año del Imperio Contraataca, estamos hablando del mismo año que muchas otras películas que ya tenían una forma distinta de hacerse y que sin embargo a lo mejor se torna en un cine un tanto más clásico en cuanto a concepción, en cuanto a estructura, quizás. Y también lo que le afecta es que como conocemos más la banda sonora que la película, al momento en que alguien decide por curiosidad ver la película, se da cuenta de que quizás no era tan buena como se imaginaba, que es quizás también lo que le afecta, que como conocemos más la banda sonora que la película, sí le puede afectar el que las expectativas no se cumplan. Así que quizás lo que podemos más recomendar es que, por más que nos guste el tema de Vangelis, bájenle al tono de la música, sáquensela un momentito de la cabeza para poderla apreciar bien. No sé, antes de dejar hablar a Ángel, y con esto yo cierro pues, de mi parte, ¿y de quién es culpa cuando esto pasa? ¿Es de uno, de la película como tal, o de las expectativas que uno como espectador te puedes generar? Las expectativas pueden ser altas si crees que la película se basa únicamente en una secuencia, y aún así la secuencia vale toda la pena. La secuencia está ahí, no cambia, está inmutable, sigue siendo grandiosa como lo fue en el 81. No sé si sea el mal que tenemos muchos críticos a veces de decir, es que la película tendría que haber ido por este lado, por este otro. A ver, o sea, no está ahí para cumplir las expectativas tuyas ni para hacer lo que tú hubieras hecho. Está ahí para un disfrute, y creo que la película sí cumple con creces el poder disfrutar una gran película, de nuevo, sobre el espíritu humano, sobre la convicción, sobre la fortaleza, sobre la mentalidad y sobre lo que representa el espíritu de las Olimpiadas. Todo eso es inmutable y creo que lo tiene la película y no cambia en absoluto. Creo que ahí el problema depende a qué te has expuesto, sobre todo en el caso de la música. Estamos acostumbrados a verlo en parodias, en secuencias de acción. Entonces, digo, por poner un ejemplo tal vez muy tonto, ¿no? Hace muchos, muchos, muchos años, Faye sacó algún disco de covers de Mecano, y una amiga cuando escuchó la versión de Mecano decía, pero ¿por qué están haciendo covers de Faye? ¿No? Entonces creo que de repente nuestra cabecita, si no te has expuesto a la película o no tienes como ese interés de saber de dónde vienen las cosas y simplemente agarras producto tras producto que te van presentando, podrías pensar inclusive que la canción se refiere a una cosa completamente diferente, ni siquiera que va a la película de Carrozas de Fuego, ¿no? Y cuando ves Carrozas de Fuego, pues sí te podrías quedar así como de, ok, de aquí viene esta pieza musical grandiosa que yo vi en Los Simpsons, que vi en todas las series de televisión habidas y por haber. Entonces, creo que es más un problema del espectador, que muchas veces, como en este caso de mi amiga, no va un pasito más allá, porque finalmente creo que hay muchos directores que te exigen ese pasito, ¿no? Y hay que entenderlo, y hay que atreverse a darlo, ¿no? No simplemente quédate con lo que ves en pantalla, ¿no? Te vas a dar cuenta que pues Lindell era mucho más que un simple desquiciado religioso que no corría porque
las competencias eran en domingo. O sea, el señor era una eminencia en química, el señor era una eminencia en atletismo y se dedicó a enseñar eso, ¿no? Abrahams no solo es un judío, o sea, el señor terminó siendo ministro de deporte del Reino Unido. Entonces, creo que ahí el problema es que a veces nosotros como espectadores esperamos las cosas muy cómodas, muy digeridas, y ciertamente esta no es una película digerida. Tiene muchas capas que tienes que, muchas veces incómodas, ¿no? Digo, yo recordando Londres 2012, que se revivió esta película para las Olimpiadas de Londres, pues sí, o sea, Londres se vio lo suficientemente hábil como para cortar todas estas secuencias de antisemitismo, ¿no? No eran las secuencias que te pasaban en los grandes venues donde se celebraban las disciplinas. Entonces, si te quedas con esa parte, le restas un gran peso a la película, ¿no? Entonces creo que también hay que exigirnos un poquito más como espectadores de decir, ok, me presentaste esto, pero quiero saber de dónde viene, o necesito saber de dónde viene. Pero metiste a Mr. Bean, ya es algo, ya es un cambio. De hecho, de verla tan parodiada, también no sé qué tanto bueno o malo pueda tener, ¿no? Si uno no ha visto la película, y de nuevo, ¿cuántas veces, incluso como cinéfilos, ya, puedes hablar de película, y de nuevo, ¿cuántas veces, incluso como cinéfilos, ya, puedes hablar de películas donde todo mundo conoce una secuencia, un fotograma, pero casi nadie ha visto la película? Claro. ¿No? Y este sería uno de esos ejemplos, ¿no? Sí, la secuencia inicial, yo creo que un cinéfilo de, vamos a decir, los últimos 20 años, te la puede recordar, ¿no? Ah, es donde todos corren en cámara lenta en la playa. Dime de qué se trata Carrozas de Fuego. Y creo que la gran mayoría ni siquiera te va a decir que es de Olimpiadas, ¿no? Lo pueden relacionar con otra cosa. Así es. Pero bueno, de eso también trata esto, de poder darle una nueva perspectiva a esta temática a esta película que podría incluso ser un coro motivacional, de que la gloria se consigue no renunciando a tus principios, de que es mantenerte firme en tus propias creencias y en tus convicciones sobre lo que nos hace dignos, que es quizás lo que engloba en general toda esta película. Ay, que la gloria se construye, ¿no? O sea, uno ve a un Michael Phelps efectivamente ganando 23 medallas olímpicas, pero ¿cuántas derrotas tuvo que pasar para llegar a esas 23? ¿Cuántos sacrificios tienes que hacer, no? Porque inclusive el mismo Lindell, o el mismo Harold Abrams, está a punto de perder a Civil por su obsesión de ganar, ¿no? Tiene que hacerle ahí una promesa medio rara cuando está partiendo hacia las Olimpiadas, pero Civil está a dos de decirle muchas gracias, no te entiendo, y puedes perder eso inclusive siendo un atleta, ¿no? O haciendo cualquier cosa de manera medianamente profesional, estás expuesto a perder cosas personales. Y creo que eso es muy loable de la película, ¿no? No solo es Usain Bolt saludando a la cámara porque le sacó 10 segundos de ventaja a su competidor. Hay digo, por decirlo de una manera muy superficial, ¿a cuántas fiestas dejas de ir? ¿A cuántas reuniones familiares dejas de ir cuando te dedicas de lleno a un deporte o a una actividad profesional? Y creo que eso también te hace reflexionar sobre tu propia actividad, sea o no deportiva, ¿no? Es de, claro, o sea, hay un propósito, ¿no? Y mientras te mantengas firme en él, mientras no sacrifiques tus, porque también sería muy fácil para cualquier deportista, pues me meto esteroides y me voy por el camino fácil, ¿no? Esta película, si algo refleja, es que la gloria se construye y cuesta trabajo, cuesta años de tu vida, ¿no? Por eso estos flashbacks así de, no solo fue 1924, esto se construyó desde 1919, ¿no? O inclusive mucho antes. O es un sacrificio, como dicen, que hay quienes lo aceptan, hay quienes no, pero todo eso constituye, sobre todo también el valor que tiene cada uno de estos sacrificios, de estar plasmado cuando finalmente se llega al objetivo. Correcto. Bueno, por esta ocasión terminamos en este ciclo del Cine Club.
Los esperamos para nuestra siguiente cápsula. Les pedimos que visiten nuestro sitio, síganos en Facebook, suscríbanse en nuestro canal de YouTube y nos vemos en la próxima transmisión. Ángel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, hombre, cuando quieran. ¿Tienes donde pueda visitarte la gente? Claro que sí, a manera personal me pueden encontrar en @usul16 en todas las plataformas, y ya en cuestiones más o menos profesionales, @calambramx y @hacerconciencia. Muchas gracias. Y bueno, aquí seguimos nosotros. Nos vemos en la próxima película. Chao. Chao, gracias. Hasta luego.